población en cada territorio. Desde ahí se estructuran para promover las prácticas de cuidado personal y colectivo. Hemos perfeccionado nuestra organización. Nosotros tenemos en Caracas 17.000 calles con jefes de calle y tenemos cerca de 2.700 comunidades en la que en cada una de esas comunidades hay un jefe o una jefa de la organización política revolucionaria. Esa fuerza hoy está activada junto a los médicos y médicas de la Misión Barrio Adentro y el Ministerio de Salud, yendo a visitar a la gente a la casa, haciendo el plan de información y formación con relación a lo que es esta pandemia que está azotando al mundo entero. En base a un mapa social previamente determinado, desde este fin de semana, autoridades venezolanas comenzaron un proceso de despistaje masivo de COVID-19 en todo el país. Leonel Retamal Muñoz y Marcos da Silva, Telesur Caracas, Venezuela. Con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y con la CELAC, propuestas para condonar la deuda externa y potenciar finanzas de los países en la lucha contra la epidemia. El mundo ha asumido un tono más humano y cooperativo en la economía ante la pandemia del COVID-19. Desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica solicitamos la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional. Prosiguen afirmando que ante tantas dificultades la condonación de la deuda externa es una acción tan justa como necesaria. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos marcados por grandes catástrofes naturales como guerra, enfermedades y pandemias. Por último, expresa, no debemos exigir a los países que hagan política efectiva en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y al mismo tiempo pretenden que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda. En las cuarentenas de Brasil. Jair Bolsonaro rompió su cuarentena bajo sospecha de coronavirus y participó de una manifestación convocada por él mismo para pedir el cierre del Congreso y la Corte Suprema. El presidente ignoró las recomendaciones para evitar aglomeraciones que propaguen el virus y ya cuenta con 20 personas de la comitiva que lo acompañó a Miami infectadas. Mientras la favela de Rocinha aplaude a los médicos del sistema de salud público, para el presidente resta el repudio. La Organización Mundial de la Salud recomienda 2.4 camas de terapia intensiva por cada 10.000 personas. Brasil espera 2.1. La mayoría están en hospitales privados, pero el 75% de la población depende de los públicos. En la noche desierta de Sao Paulo, las paredes del abandonado Hospital Sorocabana piden su reactivación. Existe la necesidad de comprar camas de terapia intensiva e instalarlas, como también camas generales. Existe la necesidad de pagar para que las personas tengan dinero para comprar comida, material de higiene, para poder mantenerse en sus casas. Una parte importante de la población brasileña va de la mano a la boca. Lo que gana en la mañana lo usa en la noche para comer. Más establecimientos que ven alimentos. El ministro de Economía Paulo Guedes ignoró los pedidos de los diputados para otorgar $100 a los trabajadores informales, que en Brasil ya son 40 millones. Solo recibirán $40 mensuales. Para muchos eso no es suficiente para dejar de trabajar. Desde la semana pasada las ventas bajaron por el coronavirus, pero los vendedores no queremos parar porque la feria es al aire libre. En los aeropuertos no hay control sanitario. Aún no fue prohibida la salida de los hogares y el virus en Brasil crece más rápido que en Italia, foco de alerta mundial. En paralelo, en la última semana fueron presentados 2 procesos de impeachment contra Bolsonaro por crímenes de responsabilidad en torno a su actuación frente a la crisis sanitaria. Ignacio Lemus para Telesur desde Sao Paulo. El fallecido es un hombre de 83 años de edad, contagiado a través de un familiar que retornó al país desde Europa. En este sentido, el Ministerio de Salud explicó que parte de los fallecidos sufrieron contagio de parte de personas que estaban contagiadas desde el extranjero. De esta manera, el gobierno hizo un llamado al cumplimiento de las medidas de emergencia que incluyen el distanciamiento social obligatorio para evitar la expansión del COVID-19.
fallecido a causa del COVID-19, mientras que los casos de contagio incrementan y van ascendiendo a 537 personas diagnosticadas con este virus. El ministro de Salud, Jaime Mañani, informó desde el Palacio de la Moneda que el fallecimiento fue el de una ciudadana de 82 años de edad que presentaba múltiples patologías delicadas. La paciente estuvo residenciada en la región metropolitana, zona que acumula el 67% de los casos de contagio en el país suramericano. En este sentido, las autoridades chilenas hicieron un llamado para que se cumplan los lineamientos de prevención para evitar una mayor propagación del virus. Autoridades de Nicaragua y Costa Rica sostuvieron una reunión con el fin de hacer un balance general de la situación causada por la propagación del coronavirus. La reunión, que estuvo presidida por autoridades de ambos países centroamericanos, sirvió para consolidar acciones conjuntas para el reforzamiento de medidas preventivas como la forma de contención y tratamientos contra el COVID-19. De igual manera, discutieron sobre el reforzamiento de la vigilancia sanitaria en los puntos fronterizos para evitar posteriores contagios importados. Asimismo, se acordó la ejecución de labores coordinadas en materia de salud, flujo migratorio y flujo comercial entre ambos países. @Telesur TV, @YulimarTelesur son nuestras cuentas en Twitter. Nos vamos a la primera pausa, no se aparte. Propagación del COVID-19. El anuncio lo hizo el jefe de Estado cubano en el programa Mesa Redonda, junto también a su tren ejecutivo. Díaz-Canel anunció además el aislamiento social y la prohibición de aglomeraciones urbanas. Recomendó seguir los lineamientos de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus. Señaló que se implementarán medidas económicas y el reordenamiento laboral para aminorar las afecciones comerciales que puedan generar el COVID-19. Hemos decidido intensificar el trabajo de detección y aislamiento para cortar en todo lo posible el contagio y la transmisión de la enfermedad. Entonces, la primera medida que queremos aquí informar, que después ampliarán otros compañeros, es que vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba, con la flexibilidad de garantizar la cooperación con otros países. O sea, si tenemos que ir a cooperar o si llega cooperación a nuestro país, garantizamos así la entrada de los cubanos que están en el exterior, garantizamos el regreso de los visitantes extranjeros que se encuentran en el país y se garantiza la actividad comercial. El canciller cubano Bruno Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter sobre la nueva brigada de médicos que acude a prestar servicios contra el COVID-19 fuera de fronteras. Rodríguez expresó: la solidaridad es un principio defendido por Cuba y nuestro pueblo durante más de 60 años de revolución. Evidencia de ello es la partida hacia Jamaica de una brigada médica cubana integrada por 144 colaboradores de la salud. Solo juntos y cooperando enfrentaremos a la COVID-19. Este sábado se registró la segunda muerte por coronavirus en Panamá, donde también se registran 200 casos de contagios. Según las autoridades, se reportaron 63 nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, se notificó que de los casos de COVID-19 registrados, 171 se encuentran en aislamiento domiciliario, 7 reciben tratamiento en centros médicos y 11 se encuentran en cuidados intensivos. El gobierno también confirmó que el 85% de los casos existentes se dan en edades comprendidas entre 20 y 50 años en el país centroamericano. En República Dominicana, a través de una rueda de prensa, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, confirmó 112 casos de coronavirus y 3 fallecidos por la pandemia del COVID-19. En este sentido, el ministro de Salud Pública, tras expresar sus condolencias, instó a los familiares de los fallecidos a realizar los actos fúnebres con las precauciones necesarias para evitar la expansión del virus. Por otra parte, el presidente Danilo Medina anunció un toque de queda para toda la población de ese país con el objetivo de frenar el esparcimiento del coronavirus en el país insular.
Cabe destacar que un total de 1.714 personas fueron arrestadas tras incumplir el toque de queda establecido por el jefe de Estado. Por su parte, el gobierno de China donará insumos médicos al país necesarios para hacer frente a la pandemia. En tiempo que se confirma el primer fallecimiento por COVID-19 en Paraguay, la ciudadanía de ese país se mantiene en resguardo tras el decreto de emergencia ante la pandemia del coronavirus. El pasado viernes el gobierno informó la muerte de uno de los pacientes contagiados, cifra que hasta el momento el país sudamericano se mantiene en un registro total de 18 casos de contagio por el COVID-19. Por estas razones el gobierno aumentó las restricciones y medidas preventivas al aumentar el periodo de cuarentena hasta el 12 de abril. A su vez, la población paraguaya cumple con lineamientos fundamentales de prevención, el cual implica permanecer en casa a fin de frenar la propagación del virus en ese país. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias reportaron más de 15.000 casos de COVID-19. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de ese país reportó además de 201 personas que han fallecido por el brote. En ese sentido, el estado de Nueva York es el más afectado con la pandemia, superando los 10.000 casos de contagio por el nuevo coronavirus. Por su parte, el gobernador Andrew Cuomo expresó que el 54% de los pacientes que dieron positivo por COVID-19 comprenden edades entre 18 y 49 años. 6 personas. El Ministerio de Sanidad informó este sábado la nueva cifra y agregó que el virus ha contagiado a 24.926 personas. De ellos, 1.612 se encuentran en cuidados intensivos. La jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias indicó que el organismo de salud mantendrán las medidas preventivas adoptadas con anterioridad, que calificó como drásticas. De Pedro Sánchez dio declaraciones sobre las medidas de prevención contra la pandemia del COVID-19 promulgadas por la Organización Mundial de la Salud. La primera etapa de contención incluyó medidas esencialmente preventivas, de seguimiento de los contagios y de recomendaciones de higiene. Vino seguida de una etapa de contención reforzada que comportó la interrupción de ciertas actividades sociales como la enseñanza de nuestros hijos e hijas y la limitación de concentraciones humanas. De igual forma, Sánchez dio un balance sobre los casos de contagio por el nuevo coronavirus, haciendo énfasis en la cifra de recuperados. La situación actual es que España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. En estos momentos están registrados cerca de 25.000 casos y han fallecido desgraciadamente 1.326 compatriotas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tenemos además 1.612 compatriotas en UCIs y hemos alcanzado, esta es la gran esperanza, 2.640 recuperados. En las últimas 24 horas, más de la mitad de ellas en la región norteña de Lombardía, el país europeo, alcanza los 4.825 muertos, producto de las complicaciones vinculadas al contagio. El 90% de las víctimas eran personas de más de 60 años. Hasta la fecha se contabilizan 47.021 casos de contagio y 5.129 recuperados. El gobierno italiano refuerza las medidas de confinamiento en su territorio a fin de intentar controlar el brote. Italia ya supera en casi 1 millar las muertes registradas en China durante toda la crisis que el país asiático está controlando. En entrevista es imposible. Con una bueno, mis amigos, como ustedes pueden ver, eso es lo que está sucediendo en el mundo entero. Es imposible. Esa grabación que he hecho la he tomado de la tele. Como puedes ver, mami Berta, ahí está la tele. Y eso es lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero. Esperamos de que acatemos todas las medidas que los presidentes, los regímenes de todas las naciones los están pidiendo. Por favor, colaboremos, que nos sale
Por tercer día más fácil consecutivo, el y no gobierno cuesta chino nada. reportó que Estas no son hay mis nuevos palabras. casos de contagio Cuídense, locales bendiciones por el para todos nuestros COVID-19. suscriptores y para los que no lo conocen también. Cuídense, Que no se bendiciones. han Hasta presentado luego. nuevos casos de contagio dentro de sus fronteras en las últimas 72 horas. Sin embargo,